Creo que esta introducción es lo que usted ha pagado por esta clase. Ya es lo que yo he podido sintetizar en varios años de docencia como una introducción que hasta a mí me gustó ya. Espero les haya gustado. Bueno, ya hicimos entonces introducción a la ecografía obstétrica. Ecografía obstétrica del primer trimestre de la clase. Sonobiología. Marcadores ecográficos de aneuploidía. Ya vimos aquí un marcador ducto venoso, ¿no? Cuando está alterado el ducto venoso en un embrión, en un feto, que es parte de la evaluación de la morfológica del primer trimestre, puede haber cardiopatía, ¿ya? Tanto en un primer trimestre, en esta edad, como más adelante, segundo o tercer trimestre, me habla de problemas cardíacos, el ducto venoso. ¿Ya? El ducto venoso viene de la vena umbilical, después de la vena umbilical se estrecha formando el ducto venoso, llegando a la vena cava inferior y directamente llegando a la aurícula derecha. ¿Ya? Este ducto venoso lo que hace es que, como una manguera, cuando yo aprieto, el flujo sale más rápido. Esa es la función del ducto venoso, para que esa sangre oxigenada que viene por la vena umbilical, porque en el feto la vena umbilical trae el flujo al feto y las arterias umbilicales sacan hacia la placenta. Ya es al revés que nosotros, ¿no? La arteria y la vena. ¿Por qué es que es la vena la que lleva la sangre oxigenada? Porque la vena tiene menor calibre su pared y es para llevar más flujo en este caso. ¿Ya? Entonces, dentro de estos marcadores de aneuploidía, el ducto venoso, si hay alteración cardíaca, la mayoría de los síndromes tienen cardiopatía. Entonces, por eso se lo considera un marcador de aneuploidía. ¿Ya? Doctor, ¿Sí? alteración del ducto venoso lo podemos ver desde su morfología. Desde la morfológica del primer trimestre. Sí. Sí. Ya se ve desde ahí. Sí, sí, sí. En el embrión es difícil de ver o no se visualiza. ¿Ya? A partir de las 11, entre 11 y 14, 3 semanas y 6 días, ahí lo podemos evaluar bien. Ideal para la morfológica es arriba de las 12 semanas. Entre 12 y 13 se ve mejor, pero ya se puede hacer desde las 11 semanas. ¿Ya? O cuando mide entre 45 y 84 milímetros de la cabeza a la nalga. ¿Ok? Eso tienen que saber, ¿ya? Entonces, hace algunos años se creía que la ecografía del primer trimestre no nos brindaba datos precisos y diagnósticos. Hoy tenemos la seguridad que nos puede brindar muchas informaciones. Primer trimestre de gestación. Fecundación. La fecundación y migración del huevo en la tuba inicia el 14º al 19º día del ciclo. Al aparecer en la cavidad uterina con 0,1 milímetros, en la fase de blastocito, pierde su capa protectora, la zona pelúcida, implantándose en el endometrio alrededor del 28º día. ¿Qué pasaba en el 28º día? Tenía la menstruación, ¿no? Cuando hay esta implantación, muchas veces puede haber un pequeño sangrado que se llama la pseudomenstruación. Inclusive la paciente dice, tuve un poquito de sangrado, fue rara este mes, ¿no? Embarazo temprano, ecográficamente se puede observar saco gestacional implantado en el endometrio a partir de la cuarta, quinta semana de gestación. Eso por FUM, ¿no? En esta etapa podemos ver en qué lugar del endometrio se implantó, teniendo mayor éxito en su evolución cuando se implanta en el tercio superior y medio del endometrio. ¿Qué quiere decir? El endometrio lo vamos a dividir en tres. Este sería el tercio superior, tercio medio y tercio inferior. Cuando se implanta en el tercio medio y superior, mejor pronóstico. Si se implanta en el tercio inferior, puede haber un aborto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este saco va a ir creciendo y al crecer puede abrir el cervix
Y si abre el cervix, sale el contenido. ¿Ya? Entonces, este está implantado en el tercio superior. Aunque todavía no veo ni siquiera la vesícula vitelina, solo veo un saco anecoico. Ya el decir en qué tercio se implantó, ya me va dando un pronóstico del ejercicio. ¿Ok? Entonces uno puede decir, pero ¿para qué? No, ¿para qué? Sí. Igual voy a ver si no hay desprendimiento, si este saco no está irregular o estrellado. ¿No? Lo normal de un saco rotacional es que sea así, bien redondito, ovoideo, un halo heterogénico, blanquito hiperecogénico y contenido anecoico. Eso es lo primero que vamos a ver en una gestación. ¿De qué semana? Aquí debe estar unas 4 o 5 semanas. Ya, ahorita vamos a ver la cronología, tanto por transabdominal como transvaginal. ¿Ya? Aquí vemos otro saco gestacional entre el tercio medio y superior, ¿no? Dale. Propósitos de la ecografía en el primer trimestre. Informaciones precisas para cuidados prenatales, confirmar la viabilidad del concepto. ISUOP, ya hablamos de ISUOP, considera viable una gestación a partir de que se visualiza latido cardíaco en el embrión. Lo que decíamos acá, ¿no? Desde que hay latido hasta 13 semanas y 6 días, primer trimestre. Establecer la edad gestacional para luego tener una edad de referencia y poder evaluar el crecimiento fetal. Lo que hablamos en la introducción, ¿no? Y el ejemplo que vimos. Determinar el número de fetos, corionicidad y amnionicidad. Esto gestaciones múltiples, ¿ya? Estas características de corionicidad y amnionicidad. Cuando hablo de corionicidad me refiero a cuántas placentas, y cuando hablo de amnionicidad me refiero a cuántos sacos amnióticos tiene esa gestación, ¿ya? Según esas características va a ser el pronóstico de las gestaciones múltiples, siendo el peor escenario cuando tiene una sola placenta y una cavidad amniótica, ¿ya? Detectar anomalías fetales graves, cosas importantes a evaluar en el primer trimestre, evaluación biométrica, vesícula vitelina, longitud CDL, hablamos acá, ¿no? CDL, que es la longitud de la cabeza a la nalga o la barbilla, circunferencia abdominal, translucencia nucal, marcador fetal de síndrome y trisomía. Entonces, en el primer trimestre vamos a poder evaluar eso, obviamente en la morfológica. Pero es importante que usted aprenda a hacerlo, porque a veces la paciente ya está con 13 semanas y 3 días, y si vive lejos ya no va a volver. Entonces, es bueno que usted dé una mirada, vaya practicando ya y vaya sabiendo cuándo está alterado o cuándo puede sospechar de alteración. ¿Ya? Eso igual, marcadores de trisomía nephroidea. ¿Ya? Hueso nasal, 60% de la trisomía del cromosoma 21, ¿no? Síndrome de Down, no tienen hueso nasal, pues hipoplásico. También se puede ver esto en la raza negra, puede ser que no tengan y sea normal. Evaluación morfológica, anomalías estructurales graves, podemos ver. Doppler velocimetría del ducto venoso, un marcador de malformaciones fetales. ¿Por qué? Porque la mayoría de los síndromes tienen o están acompañados de cardiopatía. ¿Ya? Entonces, si yo veo alteración del ducto venoso, puede haber cardiopatía. ¿Qué otra cosa hablábamos? Si solamente tiene una arteria umbilical, igual puede estar relacionado a cardiopatía. ¿Ya? Eso vamos a ver más adelante. Recomendaciones de la ISUOP, ¿no? El organismo internacional que regula a la ultrasonografía en ginecología y obstetricia. Dice ISUOP recomienda la ecografía del primer trimestre para la evaluación de la viabilidad fetal. ¿A partir de cuándo hablamos de feto? 10 semanas. 10 semanas, ¿ya?
Primer trimestre va desde presencia del saco gestacional con visualización del embrión y actividad cardíaca hasta 13 semanas y 6 días. Ya hablamos de eso. Menor a 10 semanas de gestación se denomina embrión. Mayor a 10 semanas se denomina feto. La visualización de anomalías y defectos de la morfología se debe realizar entre la semana 11 hasta la semana 13 y 6 días, edad morfológica del primer trimestre o longitud CRL de 45 a 84 milímetros. ¿Quién debe realizar el examen ecográfico del primer trimestre? Profesionales con formación especializada en ecografía, tener concluida una formación en ecografía diagnóstica, participar de actividades de educación médica continua, todos los cursos que yo pueda hacer, ¿no? Terminé este curso, que sería ideal, hago transvaginal. Después de transvaginal, que sería ideal, Doppler obstétrico. Sería el tercer curso que yo haría, para introducirme un poco más en Doppler. Y ahí voy a aprender un poco más de manejo de transductor y de ubicación ecográfica espacial, ¿ya? Tener establecido sistema de encaminamiento para otro centro en caso de hallazgos sospechosos o anormales. Yo todavía no sé hacer bien, pero estoy viendo que aquí hay algo que no cuadra. Esto no sé. Entonces voy a encaminar a otra persona, a otro centro que tenga más experiencia, ¿ya? Y yo voy a pensar en este centro base y voy a mandar allá, ¿ya? ¿Qué hacía yo cuando no sabía qué pasaba? Al principio, le devolvía la plata al paciente o a la paciente y le decía, necesito un mejor equipo para ver. Mentira, era mentira. Era que yo no sabía qué era. Pero ¿saben qué? Así yo investigaba, sacaba imágenes y me echaba a dormir tranquilo, sin engañar a la gente, sin hacer, por ahí era algo normal y yo lo estaba viendo anormal, o por ahí era algo anormal y yo lo ponía normal. Entonces, por no perder una platita, a veces no hace burrera, mejor es decirle, vaya señora, vaya a otro lado, puede ir a tal lugar, ahí tiene mejor equipo, lo van a ver mejor, ¿ya? La vía transvaginal es la preferencial para la evaluación primer trimestre, pero tiene movimiento limitado. ¿Por qué movimiento limitado? No es lo mismo que por arriba de la barriguita, ¿no? Yo puedo decir así. En la transvaginal se limita así. Entonces, eso hace que sea un poco más difícil, pese a que la imagen es mejor, ¿no? Ya acabaste. Ya. Aquí, hablando de actividades de educación médica continua, siempre es bueno ir a charlas, jornadas, ¿no? Aquí hay jornadas, por ejemplo. Viene el profesor Maguad por lo general, no sé si va a venir el año que viene, ya tiene 80 y pico años. El profesor Maguad da clase todavía y en esa jornada ve sobre otros temas de ecografía, por ejemplo, transfontanelar o ecografía musculoesquelética relacionada a reumatología, se habló en la jornada del año pasado, ¿no? Por dar ejemplo, hablaron de ecografía pulmonar y cardiorrespiratoria. Yo nunca había visto eso. Y ahora se ve cómo la ecografía, en vez de ser solo una imagen, pasa a ser fisiología y fisiopatología. Y para tomar conducta, sobre todo en emergencia. ¿No? El doctor que vino de Argentina, haciendo un diplomado que empieza ahora en febrero, no es por hacer propaganda, ¿ya? Sino que a mí me gustó mucho, no sé si lo voy a hacer, tal vez lo haga, el curso muy bonito para tomar conducta con pacientes con patologías cardiopulmonares. Entonces,
No solamente estoy hablando de jornadas aquí, si hubieran jornadas en otras escuelas de ecografía, no está de más ir también. Aquí costó creo 500 bolivianos este año, pero estaba la presidenta de la Asociación Latinoamericana de Ecografía. Para lo que hacen ecografía es una personalidad de Latinoamérica. El año antepasado vino el vicepresidente de la Asociación Mundial de Ecografía, ¿no? El doctor Leandro Martínez, con el que tuve el placer de charlar y preguntar algunas cosas, porque dio ecografía doble renal y yo tenía algunas dudas. Entonces, usted tiene en esta jornada, no solo para hacer propaganda de la jornada de aquí, que me parece que son las más bonitas que yo he ido, por lo menos aquí en Santa Cruz, tiene acceso a mucha información y usted puede hacer preguntas. Son como clases, ¿no? En las que las personas que están asistiendo pueden formular sus inquietudes. ¿Ya? Entonces, es bueno eso y además nos abre un poco a saber cuáles son las mejoras o cuáles han sido los alcances en ecografía, porque la ecografía todo el tiempo va cambiando o nos hace cambiar para hacer diagnóstico. Tal vez ya no es esta la medida, ahora es esta la medida, ¿entienden? Entonces, para actualización es buenísima y ustedes van a ver todos en silencio, porque aunque ya llevaba 11 años de ecografía, esta información es actualización. Entonces yo tengo mucho que aprender ahí. Y usted va a ver la jornada, no es ay, cállese, los toditos están callados prestando atención. Es muy bonito, vengan si pueden, o vayan a otros lugares que hayan jornada de ecografía. Eso es bueno, ya van a aprender mucho, o van a salir preguntas en su cabeza de hacer nuevos estudios también, ¿ya? La ecografía del primer trimestre es segura. El modo B lo que usamos, ¿no? En la ecografía abdominal, modo B en blanco y negro en movimiento o de brillo. Y el modo M también es considerado seguro para el ISOP o polisop en cualquier fase del embarazo. Entonces, en embriones vamos a usar el modo M para la frecuencia cardíaca. Y en feto, cuando el feto, a partir de la 10 semanas, vamos a usar el Doppler espectral, vamos a escuchar el corazoncito. Recién a partir de las 10 semanas que es feto. ¿Ok? Antes uso el modo M, eso les voy a enseñar en la práctica cómo se hace. La ecografía Doppler está asociada a una fuente mayor de energía, efecto biológico, aumento de temperatura. Entonces puedo causar fiebre en ese embrión, en ese feto. Tengo que tener cuidado, ¿ya? Hay algunos parámetros que puedo mover en el ecógrafo, como el índice mecánico que se llama. No todos saben mover estos parámetros, ¿ya? Si yo bajo el índice mecánico y bajo la potencia del equipo, puedo tener un índice térmico menor y ahí sí podría hacer Doppler en primer trimestre cuando es embrión, pero no todos saben calibrar eso. Entonces, por eso el ISOP dice mejor no utilice menor a 10 semanas, solamente a partir de las 10 semanas que es un feto, ¿ya? Para escuchar el corazoncito. Exámenes con Doppler solo deben ser utilizados en los primeros trimestres si hay indicación clínica, por ejemplo, ducto venoso, regurgitación tricutilia. Por ejemplo, también si estoy viendo que, o no estoy viendo, mejor dicho, por vía transvaginal, no veo latido cardíaco, puedo poner el Doppler color para ver si hay movimiento, o para demostrar que no hay movimiento también, ¿ya? Entonces ahí estaría haciendo diagnóstico de un óbito embrionario. Ese diagnóstico se hace por la vía transvaginal, no se hace por la vía transabdominal. Otro diagnóstico que se hace por la vía transvaginal es gestación anembrionada o embarazo anembrionado, ¿ya? Me ha pasado muchas veces ver por la vía transabdominal y no se ve ni vesícula vitelina ni embrión. Vamos a hacer la transvaginal y está pegadito a la pared del saco gestacional, ¿ya?
Entonces, sí o sí, estos son diagnósticos que cierran, se sospechan por la vía transabdominal, pero se cierran por la vía transvaginal. Esa es otra importancia de por qué realizar o hacer el curso de ecografía transvaginal. ¿Okay? La importancia de la determinación de la edad gestacional. La ecografía tiene una importancia especial en las embarazadas. Dudas en la fecha de última menstruación, ¿no? Ayer hicimos una práctica, una paciente gordita. ¿Cuándo fue su FUM? No, yo era irregular. Listo, no sirve ya la FUM, ¿no? ¿Qué me tendría que usar? Una comparativa del primer trimestre. Entonces, importante ahí tener la ecografía del primer trimestre. Oligomenorrea, sangrados anormales, concepción posparto, ¿no? Muchas mujeres están recién con su hijito que recién ha nacido y ya se embarazan, ¿no? Entonces, ¿cómo va a haber fecha última? A veces ni viene la menstruación y ya están embarazadas otra vez, ¿no? No hicieron la cuarentena, ¿no? Embarazadas asintomáticas y factores de riesgo. Salpingitis previa, fuertes candidatos a embarazo ectópico, ¿no? Los embarazos ectópicos, el mayor porcentaje, se dan en la trompa uterina. Usuarias de DIU o dispositivo intrauterino asociado a embarazo ectópico también. Si la paciente tuvo una gestación ectópica previa, mayor probabilidad de que vuelva a tener otra gestación ectópica. Fertilización asistida puede dar una gestación múltiple. Cirugía tubaria anterior, tuvo un embarazo ectópico en la trompa, se hizo un laqueamiento, se llama, cortar la trompa uterina. Puede hacerse también una cirugía, una microcirugía para tratar de unir otra vez esa trompa. Hay médicos que hacen eso. Entonces, eso también puede ser un pre-embarazo ectópico, ¿ya? O puede predisponer a un embarazo ectópico. Deben realizar ecografía del primer trimestre para confirmar la ubicación del saco gestacional, lo que hablábamos, ¿no? El hecho de ver que está en el tercio medio superior del endometrio ya me habla de buen pronóstico. A partir de la séptima semana podría haber un saco fuera del útero, ya en cavidad abdominal, eso también es embarazo ectópico. Entonces, eso también se hace por la vía transvaginal, o se va a detectar mejor o antes por la vía transvaginal. ¿Ok? Y aquí lo que decía el doctor: cronología ecográfica de los marcadores, ¿ya? Por la vía abdominal, con 5 semanas vamos a ver el saco gestacional. Por la vía transvaginal, con 4 semanas. A las 5 semanas y media se ve la vesícula vitelina, que decíamos que es la primera estructura que se ve por la vía transvaginal, con 4 semanas y media. A las 6 semanas por la vía abdominal vamos a ver el embrión. Ya por la vía vaginal, en la quinta semana, veo latido cardíaco embrionario, ¿no? Obviamente ya se ve el embrión. Con 7 semanas por la vía abdominal, o transabdominal, latido cardíaco embrionario. 6 semanas voy a ver vesícula vitelina y voy a poder medir CRL. 8 semanas, vesícula vitelina centrada, miembros superiores, predominio de cabeza sobre tronco por la vía abdominal. Por la vía transvaginal, con 7 semanas veo miembros superiores, ventrículo único en el polo cefálico, el rombencéfalo. ¿Cuál es el rombencéfalo? Este es el rombencéfalo. Son estructuras anecoicas. Ya, esto es normal. Cuando empecé a hacer y veía esto, no había prestado atención en el diploma, que se no estaba mal este embrioncito. Es normal, ¿ya? Esto aparece con 7 semanas en el polo cefálico del embrión. Aquí nos quedamos, ¿no? 9 semanas por la vía transabdominal, se ve la vesícula vitelina periférica, diferenciación de miembros superiores y miembros inferiores. Con 8 semanas
Ya se ven los miembros inferiores, columna en movimiento por la vía transvaginal, con 12 semanas, cavidad amniótica y calota craneana. La calota craneana debe formarse hasta terminar las 11 semanas. Y la herniación fisiológica en el cordón umbilical también hasta las 11 semanas. A partir de las 12 semanas, tanto núcleos de osificación como ya no verse la hernia fisiológica en el cordón umbilical. ¿Ya? Son dos cosas que se ven a partir de las 12 semanas. Por la vía vaginal, con 9 semanas, línea media cerebral, hernia fisiológica en cordón umbilical, todavía se ve. 10 semanas, cerebelo, estómago y vejiga. 11 semanas, dedo, cara formada. 12 semanas, abdomen cerrado, ¿no? Entonces, con 12 semanas, calota craneana y no debe haber la herniación fisiológica. ¿Ok? Con 4 semanas y media, número de sacos define la corionicidad. Aquí vemos 2 sacos implantados, muy probablemente 2 óvulos, 2 espermatozoides, aunque sabemos que también cuando son monocigóticos podría darse esta situación. ¿Ya? A veces se separa ese único huevo y da 2 huevos que se implantan separados. Pero mayor porcentaje es que sea yo con mi hermano, con características diferentes, implantados los dos, estándonos al mismo tiempo. ¿Ya? Eso es lo que pasa mayormente, con mayor porcentaje, mayor frecuencia. Entonces, tenemos una clase de gestación múltiple, ahí vamos a hablar más a fondo, ¿ya? De gestación múltiple. Así como tenemos de restricción del crecimiento, todo esto que hemos hablado también nos va a servir. ¿Ok? Entonces, esta es la introducción a obstetricia. La identificación del saco gestacional, primer hallazgo sugestivo de embarazo, con más o menos 4 semanas, presencia imagen anecoica en el interior de la cavidad uterina, midiendo entre 2 y 3 milímetros, en su mayor diámetro, visto contraductor endovaginal, ¿no? O transvaginal. El saco gestacional debe ser visualizado cuando los niveles séricos de la fracción beta de la gonadotrofina coriónica humana son superiores a 1000 unidades por ml. ¿Ya? Tiene crecimiento de 1 milímetro por día. El embrión debe ser visualizado cuando el diámetro medio del saco gestacional sea de 16 milímetros, con 18 milímetros de diámetro medio y ausencia de saco gestacional. Aquí no es saco gestacional, ya es de embrión, aquí me equivoqué, ausencia de embrión con 18 milímetros de diámetro medio, muy sugestivo de gestación anembrional. Con 20 milímetros de diámetro medio se puede hacer el diagnóstico de gestación anembrional por la vía transvaginal, obviamente, ¿ya? Según la Organización Mundial de la Salud, debe medir hasta 25 milímetros o 2,5 centímetros para el diagnóstico. Le da un poco más de tiempo, ¿no? La Organización Mundial de la Salud. No se olvide que si usted hace este diagnóstico, van a hacer un aborto, ¿no? O van a deshacer ese saco porque no es viable. Entonces, también, como decíamos, es un diagnóstico que se hace por la vía transvaginal. Embarazo anembrionado y embarazo normal, ¿no? ¿Qué vemos en el embarazo normal? Vesícula vitelina y a su lado el embrión. En el otro no veo nada. A veces puede pasar que tenga más de 25 milímetros, veo la vesícula vitelina y veo unos ecos lineales dispersos dentro del saco. Muy probablemente fue un óbito embrionario y se deshizo el embrión. ¿Ya? Eso no es lo mismo que gestación anembrional, sino es un óbito embrionario, donde se desintegró el embrión. ¿Ya? Ver vesícula vitelina es como un sinónimo de que hubo un producto. ¿Ya? Eso se sobreentiende. Si yo veo la vesícula vitelina, es que se está, aunque no lo vea el embrión todavía, es que se está
está creciendo el embrión. Entonces, cuando vemos vesícula vitelina, no sospechamos de anembrionado. En cambio, aquí no vemos nada, ¿no? Ni vesícula vitelina ni embrión. Vamos a hablar de la vesícula vitelina. La vesícula vitelina, primera estructura anatómica identificada en el saco gestacional, que hablábamos allá, ¿no? Primero vamos a ver un saco gestacional de contenido anecoico y la primera estructura, la vesícula vitelina. ¿Ya? Entonces, se ve antes que el embrión, la vesícula vitelina es una estructura esférica, anecoica, con halo hiperecogénico, visible con 4,5 a 5 semanas según la vida. Diámetro mayor normal de 3 hasta 6 milímetros. Entonces, ¿cuál es el tamaño normal? De 3 a 6 milímetros. Y la vesícula vitelina, vamos a medir de adentro a adentro, así como medimos el coleo, ¿no? Entonces vamos a ver así una imagen esferoidea hiperecogénica y la medición se hace de adentro a adentro. La vitelina, lo normal es de 3 a 6 milímetros. Igual se mide el ATN de adentro a adentro, igual se mide el colédoco, ¿no? ¿Se acuerdan? No incluíamos la vaca. Si mayor de 6 milímetros, se denomina hidrópica, vesícula vitelina hidrópica, que puede estar relacionado con malformación o síndrome fetal. Puede estar, ¿ya? No estamos diciendo que sí o sí va a tener. Si es menor de 3, es vesícula vitelina hipoplásica, puede estar relacionado también con que no es viable esa gestación cuando es menor de 3. Su visualización confirma la presencia de embarazo o del producto, no vamos a sospechar de gestación o de embarazo anembrional. Y ahí tenemos el saco gestacional y la primera estructura que vemos es la vesícula vitelina. Entonces me diría de aquí a aquí. ¿Cuánto es lo normal? De 3 a 6 milímetros. Aquí tenemos la misma vesícula vitelina, pero ya a las 10 semanas se va haciendo más periférica. ¿Okay? Funciones de la vesícula vitelina: nutrición, hematopoiesis y biosíntesis embrional. Muy importante la función de la vesícula vitelina, ¿ya? Son dos estructuras que van a mantener a la gestación en el periodo embrionario: la vesícula vitelina y el cuerpo lúteo en el ovario, ¿no? Que va a ir formando progesterona. Su diámetro aumenta entre la sexta y 10ª semana, disminuyendo su tamaño después hasta desaparecer alrededor de la 14ª semana y donde se ve más periférica. El mantenimiento del embrión está dado por la vesícula vitelina y el cuerpo lúteo en el ovario, ¿no? Entonces, aquí hablábamos que dentro de sus funciones, nutrición. Por eso es que si está muy pequeña o hipoplásica, puede ser que su nutrición, hematopoiesis y biosíntesis esté disminuida y no va a ser capaz de hacer crecer a ese embrión, ¿verdad? El embrión es detectado. ¿Alguna pregunta? Vamos. El embrión es detectado cuando tiene 2 milímetros de largo, disco embrionario, cerca de la vesícula vitelina, entre 5 y 6 semanas de embarazo. Aumenta también su tamaño 1 milímetro por día. Importante recalcar que también el saco gestacional crecía 1 milímetro por día.